fallo del que hoy todos hablan. La Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional la prohibición de actualizar o indexar deudas contenida en la Ley 23.928 de convertibilidad. Pero, ¿eso significa que podemos actualizar o indexar deudas en cualquier caso? ¿Se abandonó la doctrina anterior de la Corte? ¿Qué pasa con los intereses? Vamos a ver. La Corte se expidió en un fallo por un accidente de tránsito y declaró inconstitucionales y por ende inaplicables, al caso concreto, los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928. ¿Qué dicen esos artículos? La Ley 23.928 es la ley de convertibilidad, es aquella que estableció en el año 91 que 10.000 australes eran igual a $1 y luego, obviamente con el cambio de moneda, se estableció que un peso era igual a $1. En el texto de esa ley se incorporan también cláusulas que prohíben la indexación o actualización de deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece el principio nominalista, según el cual quien debe una suma de dinero se desobliga entregando esa suma nominalmente expresada al momento del vencimiento, encontrándose prohibido cualquier tipo de actualización, indexación o repotenciación de deudas. En el año 2002, al salirse de la convertibilidad, se derogaron los artículos que establecían la paridad cambiaria y algunos otros, pero quedaron vigentes, particularmente los artículos 7 y 10, en la inteligencia que le diera la Ley 25.561, donde se prohibía taxativamente, expresamente y contundentemente la posibilidad de actualizar o indexar deudas dinerarias. Es decir, se continuaba, a pesar de que se salía de la convertibilidad, se continuaba con el nominalismo rígido en lo que hace a deudas de dar sumas de dinero. Lo primero que tenés que saber es que la inconstitucionalidad funciona para el caso concreto. Del voto del ministro Soria, al que adhieren los demás ministros, surgen todos los fundamentos. Pero en lo esencial, ¿qué es lo que establece la Corte? ¿Qué es lo que nos dice la Corte sobre la prohibición de indexar? Vamos a ver. ¿Por qué en el caso es inconstitucional esa norma? Bueno, la Corte se hace cargo de una situación en la cual hay una crisis económica y hay un contexto de inflación. Es un contexto diferente. Es un contexto que cambió respecto del momento de la sanción de la Ley de Convertibilidad 23.928, cuyo objetivo justamente fue terminar con la inflación y evidentemente no se logró. Ahora bien, ¿qué pasa? Esa ley puede haber sido constitucional en aquel momento, puede haber sido constitucional en un montón de periodos de aplicación, de hecho es lo que hasta ahora venía avalando la Corte, pero las circunstancias actuales hacen que se transforme en inconstitucional, en este caso concreto. Lo que aquí sucede es que había una deuda de valor, indemnización, pero que había sido traducida a términos dinerarios, es decir, había sido establecida en números, en una cantidad de pesos, en el año 2019. En virtud de diversas apelaciones, esto se termina resolviendo ahora, con lo cual estamos ante una obligación de tipo dineraria. Lo que solicitaba el actor era que se declare la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y se pueda actualizar esa suma. La Corte entiende entonces que la prohibición de indexar en este caso causa un perjuicio evidente y lo demuestra con cuadros en donde calcula cómo se debería indemnizar esa suma, es decir, qué suma debería percibir la actora con el criterio vigente hasta ahora y qué sumas podría percibir con diversos criterios de actualización, como el índice de precios al consumidor, el SER o el RIPTE. Con esos resultados a la vista, entiende que en el caso la aplicación de la prohibición de indexar afecta la razonabilidad, el derecho de propiedad del acreedor y el derecho a una tutela judicial efectiva, todos ellos derechos constitucionales. Esto agrega aún de aplicarse otra tasa. Sabemos que la doctrina de nuestra Corte Provincial es la aplicación de la tasa pasiva más alta o la pasiva digital o pasiva IP. Pero también agrega aún cuando yo cambie la tasa de interés, es decir, calcule los intereses sobre esta suma nominalmente expresada pero a tasa activa, el perjuicio no se subsana. Por eso declara inconstitucional e inaplicable la prohibición de actualizar y ordena remitir al juzgado para que aplique los mecanismos correspondientes para actualizar esa deuda dineraria. Ahora bien, ¿esto significa que está habilitada la indexación? Lo primero que tenemos que decir es, como dije al principio, no significa que esté derogada la ley de convertibilidad. La inconstitucionalidad en nuestro sistema opera para el caso concreto. Además, la inconstitucionalidad es un remedio extremo. Se produce cuando no hay ninguna otra solución, a los efectos de no aplicar una ley positiva vigente. Pero tenemos que decir lo siguiente. En lo que hace a las deudas de valor, la doctrina de los fallos Vera y Nidera no se ve afectada. Es decir, en esos fallos se establece que como la indemnización es una deuda de valor, debe cuantificarse con criterios de actualidad, con criterios actuales al momento de sentenciar, que desde que se establece con criterios actuales al momento de sentenciar hacia atrás lleva un interés puro del 6% y de ahí en adelante, en todo caso, llevará los intereses de la doctrina legal vigente.
Pero en el caso de obligaciones dinerarias, es decir, ya transformadas a dinero, solo en caso de que se produzca este desequilibrio del que da cuenta el fallo, se podrá proceder a una indexación. Una vez indexada, esa deuda, esa suma, llevará un interés puro. La Corte establece dos presupuestos en concreto para considerar que en un caso en particular es inconstitucional la prohibición de indexar. En primer lugar, que sea imposible solucionar el conflicto mediante normas análogas o instrumentos alternativos. Y en segundo lugar, que exista, vuelvo a repetir, en el caso concreto y según sus circunstancias, una lesión al derecho de propiedad, al derecho de defensa en juicio y por supuesto a la razonabilidad. Corroboradas esas dos circunstancias, establece pautas. Es decir, le dice al juez o da pautas acerca de, una vez que corrobore ello, tengo que admitir la posibilidad de indexar, cómo debo hacerlo o bajo qué criterio. Primero, el juez va a establecer el modo más idóneo para actualizar o indexar la deuda de acuerdo con la plataforma fáctica del hecho, ¿sí?, del litigio en concreto. Segundo, deben aplicarse índices de actualización oficiales. En el cuadro que la Corte pone de ejemplo, vuelvo a repetir, recurrió al índice de precios al consumidor, al SER y al RIP. Además, deben observarse principios jurídicos consagrados. El principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa, el principio que prohíbe el abuso del derecho, el principio de la equidad, la buena fe, la equivalencia de las prestaciones y también hace expresa mención a la posibilidad de morigerar los resultados cuando la suma arroje un resultado excesivo. Esto nos recuerda un poco al fallo Oliva de Corte de Nación. En todo caso, tendrá que aplicar un criterio del esfuerzo compartido. Al monto que arroje el capital nominal actualizado o indexado, se le deberá aplicar un interés puro, no mayor, dice la Corte, al 6% anual. En definitiva, se trata de un fallo muy importante, pero no se abandona la distinción entre deudas dinerarias y de valor, no se abandona la doctrina establecida en Vera y Nidera, pero sí se establece para el caso en que, en obligaciones dinerarias puntuales y cuando se den las pautas que se establecen en esa sentencia, se pueda recurrir a mecanismos de actualización o indexación a los fines de no causar un perjuicio al acreedor. La Corte, en definitiva, se hace cargo de la situación de la crisis económica y de las altas tasas de inflación que nos rodean, pero reconoce que establecer políticas económicas no es de su incumbencia y propone una interpretación razonable del principio nominalista. Es decir, se va a poder indexar cuando se den todas las pautas que establece el fallo, porque cuando se dan todas esas pautas, justamente eso es lo que convierte en irrazonable aplicar el nominalismo rígido que establecía la ley, que establece la ley 23.928. Contame qué opinas.